Buenos días, bienvenidos al taller del Grupo de Trabajo de Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas de la SEF. Lo primero, agradecer a los comités del Congreso este espacio para poder presentar uno de los últimos trabajos del Grupo GTI y también a Pfizer por su colaboración. Esta guía de práctica farmacéutica en artritis reumatoide es la tercera de este tipo que elaboramos en el grupo detrás de sus predecesoras en psoriasis y espondiloartropatías. Pretendíamos completar algo un poco más lo que es el arsenal de este tipo de guía de práctica farmacéutica y tener un documento sencillo a mano que nos permita resolver dudas diarias que tenemos con estos pacientes con una farmacoterapia complicada y una patología que en muchas ocasiones también lo es. Este taller lo hemos estructurado en 3 partes. Tengo 3 grandes ponentes conmigo y la primera parte es la parte en la que nos va a contar Emilio el contenido de la guía, Emilio Monte. Una segunda parte veremos un caso clínico con Esther Ramírez y Rosario García de Vicuña. Y la última estaremos los 4 para resolver vuestras dudas en un debate que espero que a lo largo de la presentación vayáis contestando a través del chat de la plataforma. Por tanto, cuando quieras, Emilio, puedes empezar tu presentación. Sobre Emilio, muchos lo conocéis. Emilio Monte Boquet es jefe de sección de la FE en el hospital en Valencia, jefe de sección del área de pacientes externos y miembro del grupo coordinador de GTI. Muchas gracias, Emilio. Pues muchas gracias, Piedad, por tu presentación y también quería agradecer a los comités organizadores y científicos del Congreso el haber contado con el grupo y conmigo para estar aquí en el día de hoy. A los miembros, al resto del miembro del grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias inmunomediadas, pues también por haber contado o haberme dado su confianza para estar hoy aquí presentando la guía, y también a Pfizer por el apoyo también en la organización de este taller. Bien, yo como veis en la pantalla lo que voy a hacer es presentar la guía de práctica farmacéutica en artritis reumatoide. A modo de introducción muy breve, solamente comentar que el grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias inmunomediadas de la SEF, que ya lleva un tiempo en marcha, pues dentro de sus objetivos, que los podéis consultar en su web, pues dentro de los objetivos, como veis, está el promover el desarrollo profesional continuo de los farmacéuticos hospitalarios en este área terapéutica y contribuir al manejo terapéutico racional y enfocado al paciente en estas patologías. Y en este contexto hemos puesto en marcha distintos proyectos, algunos ya finalizados, otros están ahora mismo en curso y algunos otros pues están en lista de espera y se pondrán en marcha en breve. Pero dentro de esta actividad que lleva el grupo, pues uno de los objetivos era elaborar una serie de guías que hemos llamado guías de práctica farmacéutica. Como veis, ya el año pasado, hace justo un año, en octubre de 2019, presentamos 2, que fueron las primeras, la guía de práctica farmacéutica en espondiloartropatías y la guía de práctica farmacéutica en psoriasis. Y hoy, pues tenemos la suerte de presentar lo que va a ser la tercera, y sin duda no será la última, de estas guías de práctica farmacéutica. Estas guías lo único que pretenden, o lo que pretenden, es sentar las bases de lo que debe ser la atención farmacéutica a este grupo de pacientes, que son atendidos en los servicios de farmacia, y lo que buscamos es que esta práctica farmacéutica aporte valor mediante nuestra actividad. Valor no solamente a los pacientes, que por supuesto, pero también al sistema sanitario y a la sociedad. Como digo, hoy presentamos esta tercera guía de práctica farmacéutica en artritis reumatoide,
bueno, en la que hemos participado distintos miembros del comité coordinador del grupo de trabajo y que han coordinado pues, dos de las personas que están aquí esta tarde o esta mañana en este taller, como son Piedad López y Rosario García de Vicuña, que como digo han actuado de coordinadores. La estructura de la guía, yo solamente voy a hacer una presentación sobre la estructura y qué contenidos vais a poder encontrar en ella, sin obviamente entrar en los detalles, que para eso pues ya podéis acceder a la guía cuando esté disponible. Pero la estructura es la misma que las guías anteriores. Hay un primer capítulo en el que hablamos del modelo CMO en artritis reumatoide, un segundo capítulo donde repasamos un poco lo que podría ser o lo que debería ser una visita inicial con un paciente que inicia un tratamiento biológico en artritis reumatoide, un tercer capítulo que hablamos de la visita de estratificación de pacientes, de las visitas de seguimiento, un cuarto capítulo donde ya hablamos de actuaciones de atención farmacéutica para cada nivel de estratificación de pacientes y un quinto capítulo donde intentamos recoger criterios de derivación y o de finalización de tratamiento y un poco qué podemos nosotros hacer desde la farmacia hospitalaria en este contexto. Respecto al primer capítulo, pues bueno, lo que recogemos es de modo muy breve una pequeña reseña acerca de la enfermedad y de los antecedentes de cómo ha evolucionado a lo largo de los años la atención farmacéutica, pero a lo que vamos en este tipo de guías es a la aplicación o intentar la aplicación del modelo CMO. Modelo CMO que yo creo que ya prácticamente todos conoceréis, que hace referencia a un modelo de capacidad, de motivación y de oportunidad. Capacidad en el sentido de intentar ser capaces de dar una atención farmacéutica personalizada en función de las necesidades de cada paciente. No hacer una actuación estándar igual para todos los pacientes, sino ser capaces de profundizar en qué necesidades tienen y adaptarnos a esas necesidades en la consulta farmacéutica. Y para eso, pues proponemos una evaluación del estado del paciente, sus capacidades y sus necesidades, una estratificación por riesgo y a partir de aquí una propuesta de intervenciones en función de dicho riesgo. La M, que hace referencia a la motivación, pues lo que buscamos es alinear objetivos a corto plazo con el paciente, de tal manera que la consecución de cada uno de ellos nos lleve a conseguir objetivos a más largo plazo y que estos objetivos, por supuesto, estén plenamente alineados con el del resto del equipo sanitario, con los reumatólogos, con el equipo de enfermería, etc. Se hace especial hincapié en el abordaje de la adherencia, ya no tanto desde el punto de vista de las consecuencias de una mala adherencia, sino desde el punto de vista de las causas que originan una mala adherencia, intentando trabajar toda esa parte para hacer que la adherencia sea más adecuada. Y se propone pues, ir proponiendo o ir avanzando, perdón, en el paso desde la entrevista clínica a lo que sería la entrevista motivacional. Y la O de oportunidad, que a lo que hace referencia es bueno, aprovechar la cantidad de tecnologías de información y comunicación que tenemos a nuestra disposición para poder hacer atención farmacéutica más allá de la propia presencia física del paciente en nuestras consultas. Es decir, estar un poco accesibles y poder dar respuesta en tiempo útil. Capítulo 2, como decía, habla sobre lo que podría ser la visita inicial a este tipo de pacientes. El objetivo de una visita inicial pues, siempre es establecer un primer contacto con el paciente y, bueno, con el objetivo de comenzar el plan de actuación farmacéutica, promoviendo desde el inicio la corresponsabilidad por todos los beneficios que va a traer esa corresponsabilidad del paciente y de su cuidador con el tratamiento a través de la información y una educación basada en el autocuidado. Lo que pretendemos es que el paciente conozca su nuevo tratamiento, qué objetivo pretendemos conseguir con él, los principales efectos adversos y cómo manejarlos, cómo administrarse el medicamento, cómo debe conservarlo, en fin, de una serie de cuestiones de tipo práctico. También que conozca pues, cómo estamos organizados y qué tipo de prestación o qué puede esperar de nosotros. Ahí lo que buscamos es también, aparte de cuestiones muy organizativas y de que el paciente pues, sepa cómo interactuar con nosotros, pues ir creando ese vínculo para que la comunicación entre farmacéutico y paciente sea lo más fluida posible. Y por último, como decía, que se corresponsabilice con el cumplimiento y que entienda que una buena adherencia pues le va a ayudar no solo al tratamiento, sino al plan farmacoterapéutico en general, va a contribuir a una mayor eficacia de conseguir los mejores resultados. No voy a entrar en detalles, obviamente, para eso estará la guía y la podréis consultar, pero en este capítulo se habla de una propuesta de registro de datos mínima a la hora de establecer el contacto con este tipo de pacientes,
se profundiza un poquito en la fase y la estructura de la entrevista clínica con el paciente sobre qué aspectos hay que revisar para la validación del tratamiento y qué aspectos hay que plantear ya con el paciente de cara al seguimiento de ese tratamiento. Y sí que nos interesa mucho dejar claro que detrás de todo esto las claves están en la colaboración multidisciplinar, fundamentalmente en caso de que exista, que yo creo que hoy en día ya en la mayoría de hospitales españoles ya existe, en el seno del Comité de Biológicos, que es muy importante la coordinación para consensuar los objetivos terapéuticos, los planes de seguimiento y los datos a registrar. Y desde luego también otra cosa que creo que es fundamental es que todas las actuaciones que se van a describir en esta guía y que se van a llevar a cabo con el paciente queden registradas en la historia clínica. El capítulo 3 hace referencia a la visita de estratificación de pacientes y en general a las visitas de seguimiento. Aquí, bueno, pues la guía recoge el modelo de estratificación de pacientes, en este caso adaptado al área de reumatología, y además habla, como digo, de la estructura o de los objetivos de las visitas de seguimiento o sucesivas. El modelo de estratificación lo que busca es identificar aquellos pacientes que más se puedan beneficiar de nuestro trabajo, ¿no? Y establecer qué intervenciones pueden ser más efectivas, en este caso en el paciente con artritis reumatoide. Se busca además optimizar la efectividad y seguridad del tratamiento y contribuir a obtener los mejores resultados y, como ya he comentado anteriormente, se busca corresponsabilizar al paciente en relación a la adherencia al tratamiento. No voy a entrar a describir el modelo, que ya se ha presentado y tenéis disponible tanto en la web de MAPEX como en la web de nuestro grupo, pero bueno, es un modelo que recoge 4 bloques de variables demográficas, sociosanitarias y de estado cognitivo-funcional, clínicas y de utilización de servicios sanitarios y aquellas variables relacionadas con el tratamiento. Al final se le asigna un punto a cada variable y lo que se hace es sumar la puntuación total del paciente, obtenemos un número y en función de ese número, este modelo ya está validado, pues según el número que obtengamos, el paciente queda clasificado como de prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3. Bueno, en relación a las visitas de seguimiento, pues lo que se propone es en el seno de la consulta farmacéutica, pues trabajar aspectos relacionados pues, con la efectividad del tratamiento, con la seguridad, con la adherencia, con el registro de datos y con la estratificación. En relación a la efectividad, la guía recoge aquellas variables que determinan la respuesta al tratamiento para que estemos familiarizados con ellas y sepamos cuáles son, y cuando estemos revisando la historia o estemos delante del paciente, pues sepamos interpretarlo, y también aquellos criterios de respuesta tanto de EULAR como de ACR. En cuanto a la seguridad, la guía propone trabajar la monitorización de reacciones adversas, tanto referidas por el paciente como detectadas por otros profesionales o por nosotros mismos. También trabajar la alteración de parámetros de laboratorio y considerar cualquier modificación del tratamiento. No solo del tratamiento de la artritis reumatoide, sino de cualquier otro tratamiento que pueda estar llevando el paciente y cuya modificación podría también afectar al tratamiento de la artritis reumatoide. En cuanto a la adherencia, se propone valorar en cada visita, idealmente con 2 métodos de medida, identificar, como os decía, factores o barreras que condicionan la mala adherencia y diseñar, en la medida de lo posible, estrategias individualizadas. También se propone un checklist para el seguimiento de los pacientes, que es este que tenéis aquí, que podéis consultar tranquilamente en la guía cuando ya la tengamos disponible. Y por último, el modelo de estratificación que ya hemos comentado. Y en este sentido, a lo largo del seguimiento del paciente, hay algo que a veces se nos olvida y que no debemos olvidar, ¿no? Y es que la estratificación es un proceso dinámico, de tal manera que a lo largo del tiempo y en función de nuestras posibilidades, esto es un proceso que tiene que ser dinámico, que tenemos que estratificar periódicamente al paciente. La guía, y así como el modelo de MAPEX, hace una propuesta que es esta que tenéis aquí, en función de la prioridad del paciente, sea prioridad 1, 2 o 3, pues una periodicidad a la hora de estratificar al paciente. Pero esto también es verdad que cada hospital es diferente, los medios que tenemos, la presión asistencial y los recursos son diferentes y cada hospital pues tendrá que organizarse lo mejor que pueda. Pero lo importante es que siempre a partir de esa primera estratificación, que se propone que sea o bien en la visita de inicio o quizás de forma ideal podría ser en la segunda visita o en la tercera visita, donde ya podemos tener más información de cara a estratificar a ese paciente en relación a la adherencia, en relación a posibles efectos adversos, en relación a posibles interacciones, etc. Pero bueno, una estratificación inicial y luego a lo largo del tiempo pues tener un programa de reestratificación, porque el paciente puede variar de nivel y nuestras actuaciones también serían diferentes. El capítulo 4 precisamente recoge estas actuaciones de atención farmacéutica en base a estos niveles de estratificación.
Como en otros modelos de estratificación desarrollados en el seno de MAPES y como recogemos en las otras guías que ya se presentaron el año pasado, estas actuaciones se clasifican en tres grandes grupos. Actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico, actuaciones de formación y educación al paciente y actuaciones de coordinación con el equipo asistencial. Aquí las tenéis, no las voy a comentar, también están en la guía, pero para que veáis que se han establecido dentro de cada bloque pues aquellas actuaciones que consideramos que tienen que llevarse a cabo en pacientes con prioridad 3. En este caso, como veis, dentro del seguimiento hay actuaciones para prioridad 3 y para prioridad 1. En el caso de formación y educación se considera que es para todos los pacientes, es decir, para los que son de prioridad 3. Ahora comentaremos que estas actuaciones son acumulativas en cada uno de los niveles. En el ámbito de la coordinación con el equipo asistencial hay algunas actuaciones que se proponen para pacientes de prioridad 3, algunas para pacientes con prioridad 2 y algunas para pacientes con prioridad 1. Y lo que es importante recordar es que estas actuaciones son acumulativas, es decir, los pacientes de prioridad 1 se les realizarán las propias del nivel 1, pero además las del nivel 2 y las del nivel 3. O los pacientes que sean de prioridad 2 se les tendrán que aplicar los de prioridad 2 y también las de prioridad 3. Como digo, son acumulativas. Todo esto se desarrollará en el marco de la entrevista con el paciente y, desde luego, también siempre, en caso de detectar cualquier incidencia relacionada con el tratamiento, pues trasladarla al reumatólogo para consensuar las acciones a llevar a cabo. El tema de la coordinación y del trabajo paralelo y coordinado creo que es absolutamente fundamental. Algo que recoge también esta parte de la guía son algunos ejemplos de aplicaciones móviles o de recursos web que pueden ser de interés para pacientes. Obviamente estos listados nunca pueden ser completos y además con el tiempo pues se irán quedando obsoletos porque esto es un mundo muy dinámico, pero por lo menos hemos recogido algunas de las aplicaciones o de los recursos web que en este momento pues hemos considerado que ya son o pueden ser de utilidad para este tipo de pacientes. Pero desde luego también la guía deja claro que cada servicio de farmacia, cada consulta tendrá que tener su repositorio de recursos para ofrecerle a sus pacientes. Y el último capítulo de la guía es el de criterios de derivación o de finalización del tratamiento. Aquí, a modo de recordatorio, pues ya el consenso de la Sociedad Española de Reumatología recoge que sobre la gestión del riesgo del tratamiento con terapias biológicas, ya recoge que esta gestión, bueno, evidentemente estará dirigida por el médico, pero que debe implicarse todo el personal sanitario que esté en contacto o que esté en relación con este tipo de pacientes. Y, desde luego, la farmacia hospitalaria no puede quedar fuera de esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende en este capítulo es establecer los criterios para derivar a un paciente con artritis reumatoide al especialista en cualquier momento del proceso, ya sea en un inicio, en un cambio, en un mantenimiento o cuando finalice el tratamiento, cualquier tema que nosotros podamos detectar que implique una derivación al reumatólogo. Establecer también criterios específicos para cada uno de los medicamentos biológicos que se utilizan en artritis reumatoide y establecer aquellos criterios de finalización o interrupción del tratamiento más relevantes. En este punto, los puntos críticos, o en este capítulo, los puntos críticos que pueden determinar la finalización pueden estar o la finalización del tratamiento o la derivación al reumatólogo. Pues pueden estar relacionadas con reacciones adversas, con contraindicaciones, con alteraciones por presencia de comorbilidades o nuevos diagnósticos, por situaciones especiales del paciente, como puede ser un embarazo, como puede ser una intervención quirúrgica, relacionadas con la adherencia al tratamiento, con interacciones o con falta de respuesta al tratamiento. Todo esto serían motivos para derivar al paciente al reumatólogo en caso de detectar alguna incidencia o algún problema. Y en caso de que finalizara el tratamiento, pues se propone también hacer una entrevista o una visita de finalización donde, bueno, pues habría que registrar, pues aparte de la fecha, pues el motivo de finalización, repasar con el paciente el historial farmacoterapéutico y plantear también una fecha de reinicio si es que procede. Todo esto, insisto, siempre en coordinación con el reumatólogo. Y dependiendo del motivo de finalización, pues hacer un registro y notificación de la reacción adversa, indicar la situación especial que ha motivado en la finalización o la interrupción temporal del tratamiento, cuestiones relacionadas con la adherencia, si es que el problema estaba ahí, y lo mismo pues con posibles interacciones o con la falta de respuesta al tratamiento. Bien, y todo esto es más o menos de forma muy somera y sin entrar en detalles, porque para eso estará ya la guía. Y ahí es donde podéis encontrar todos los detalles. Esto es lo que recoge la guía.
Yo quería terminar diciendo que, en definitiva, lo que pretendemos con estos documentos es que sea un documento de utilidad en la práctica asistencial. Esto no busca ser una revisión exhaustiva, no busca ser un tratado de nada, esto busca ser un documento que sea de utilidad en la práctica, en las consultas de atención farmacéutica a pacientes externos, donde atendemos a pacientes con artritis reumatoide. También decir que esperamos vuestro feedback por cualquier medio que se os ocurra para mejorar en futuros documentos, porque como digo, este no va a ser en absoluto el último documento de este tipo que pretendemos trabajar. Y por último decir que la guía, pues a día de hoy todavía no está disponible, pero ya está cerrado el último borrador. Ya, bueno, pues próximamente se editará y en el momento esté editada se hará una difusión por todas las vías a nuestro alcance y además, como con el resto de guías, pues estará disponible en la web del grupo de trabajo, cuya dirección tenéis también en la diapositiva. Y yo por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestro interés y nada, y muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, Emilio, por tu brillante presentación. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica en la que Rosario García de Vicuña y Esther Ramírez nos van a presentar un caso clínico. Rosario García de Vicuña es jefa de servicio de reumatología de la Princesa, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado siempre en artritis reumatoide, hizo su tesis doctoral sobre mecanismos patogénicos y ha tenido una relación siempre muy estrecha con el servicio de farmacia. Además, ahora es coordinadora de la unidad multidisciplinar de terapias biológicas de este hospital y ha coordinado junto conmigo la guía que estamos presentando hoy, a lo cual se lo agradezco enormemente. Y por otra parte, Esther Ramírez Ray, doctora en farmacia, que también desarrolla su actividad en el Hospital Universitario de la Princesa, en el servicio de farmacia desde 2008, y está centrada en el área de atención farmacéutica a pacientes externos. Es miembro también del grupo coordinador del grupo de GTI y forma parte de la unidad de terapias biológicas multidisciplinar de su hospital. Así que adelante, muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Piedad, por tu presentación. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros del Grupo GTI. Muchas gracias a los asistentes a través de la pantalla virtuales. Y quiero aprovechar para agradecer especialmente a la doctora García de Vicuña el poder haber realizado conmigo la presentación. Ha sido un placer el trabajo que hemos hecho previo para la realización de esta presentación, así como el trabajar con ella codo a codo aquí en el hospital día a día. Lo que pretendemos en esta vía de práctica farmacéutica en artritis reumatoide es que veamos la utilidad, como ha dicho Emilio, en nuestro día a día a través de un caso que vamos a exponer entre la doctora García de Vicuña y yo. Muchas gracias, Esther. Bueno, como no podía ser menos, yo sí que quiero agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que me haya permitido trabajar en este proyecto, muy especialmente a Piedad López y a Esther Ramírez por haber confiado en mí. Creo que es una guía que se ha hecho con muchísimo rigor, pero quizá una de las cosas que yo destacaría es que tiene una orientación pragmática indudable en la que las necesidades del paciente están puestas en el centro. Quizá una de las partes en las que yo he podido colaborar o dar más mi opinión ha sido en la valoración clínica del paciente, y sí que me gustaría, siguiendo un poco la orientación pragmática de la guía y del propio taller, hacer alguna consideración previa antes de pasar al caso clínico. Y esto es que cuando tengamos en cuenta que cuando hacemos la valoración clínica del paciente para determinar la efectividad, nos estamos basando en estrategias recomendadas ahora por todas las recomendaciones y consensos, pero que se hacen en un marco teórico, en un contexto ideal. Generalmente están hechas sin tener en cuenta que las artritis reumatoides son pacientes complicados, generalmente son pacientes de poco tiempo de evolución, y sin embargo estas guías y recomendaciones no tienen en cuenta la vida real. Si nosotros, cuando establecemos el
objetivo terapéutico tenemos en cuenta únicamente aquellos valores que obtenemos del índice de actividad que hayamos elegido para el objetivo terapéutico, nos vamos a ver obligados a establecer cambios o añadir tratamientos, y hay que tener mucho cuidado porque si solamente nos fijamos como digo, en los valores que nos dan los índices terapéuticos, no, vamos a tener un encarnizamiento terapéutico. Siguiente. Vamos a ir avanzando. Si, como os decía, tenemos que poner en el foco para la efectividad del objetivo terapéutico, vamos a ver un poco en la vida real cómo medimos el efecto del tratamiento, cómo medimos el objetivo. Bueno, pues los clínicos, los reumatólogos, realizamos una serie de recuentos articulares en los pacientes. Además, nos ayudamos de reactantes de fase aguda y datos de laboratorio, no solo para efectividad, sino también para seguridad. Incluimos también resultados, los llamados resultados dados por el paciente, como por ejemplo las escalas de valoración global o de la enfermedad o del dolor. Utilizamos, como veis, hay múltiples índices de actividad e índices compuestos de respuesta terapéutica, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos que están concebidos sobre todo para ensayos clínicos, como por ejemplo el ACR 50-70 o por ejemplo los índices de progresión radiográfica. Entonces, tenemos que centrarnos en la vida real. Y una vez que estamos en la vida real y en medio de todo, tenemos que elegir con qué vamos a medir la evolución y la respuesta terapéutica de nuestro paciente, pero tenemos que tener en cuenta las comorbilidades que puede tener el paciente, muy frecuentes en los pacientes con artritis reumatoide, y todas aquellas datos de afectación extraarticular que pueden modular también la elección del tratamiento. Y por otro lado, muy importante, tenemos que tener en cuenta las creencias y actitudes del paciente, porque como veremos muchas veces nos van a limitar el arsenal terapéutico. Y ojo, porque hay que tener en cuenta también las creencias y actitudes del médico. Con todo esto, al final vamos avanzando y vamos a tener en cuenta que quizá la valoración global del médico es importantísima recogerla en todas las historias clínicas, porque aunque no todo el mundo esté de acuerdo en que el gold estándar para tomar una decisión terapéutica sea la valoración global del médico, es desde aquí, desde donde va a surgir la decisión terapéutica. Siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar en nuestro caso porque va a ser mucho más fácil ver el acercamiento de toda esta actividad farmacoterapéutica a través de un caso clínico. Tenemos aquí a nuestra paciente, es una mujer de 51 años, obesa, es una artritis reumatoide erosiva ya de unos 5 o 6 años de evolución, es seropositiva, factor reumatoide positivo, ALPA positivo, que como sabéis confiere riesgo de una enfermedad más grave. Nunca ha tenido reactantes de fase aguda elevados, con lo cual aquí vamos a tener un poquito de hándicap. Y es una paciente que en varios años ha mostrado muy mala tolerancia a metotrexato oral, a hidroxicloroquina. Nos costó mucho convencerla de pasar a metotrexato subcutáneo, añadimos leflunomida, no hubo una respuesta completa. Bien es cierto que teníamos también nuestras dudas de si realmente la paciente estaba pinchándose el metotrexate bien. Y con todo esto, pues es una paciente muy aficionada a los corticoides. No hemos conseguido nunca bajar la dosis de prednisona de 5, también se niega rechaza las infiltraciones locales y por lo tanto ha aprendido a utilizar los corticoides y se ha hecho muy adicta al trigón. Y por otro lado, y derivado de su obesidad, pues tiene una artrosis de rodilla bastante sintomática, una lumbalgia mecánica crónica que también le limita y un pie plano valgo, y con todo esto pues tiene algunas limitaciones para su calidad de vida. En septiembre del 2013, teniendo en cuenta todo esto y que además teníamos ciertas dudas sobre la adherencia terapéutica, pues decidimos iniciar el tratamiento con infliximab más leflunomida. Desde el punto de vista del médico, el control parece que era bueno, pero la paciente nunca valoró globalmente la enfermedad por debajo de 4 ni nunca conseguimos un DAS28 que fuera de remisión. A pesar de todo, durante varios años la paciente estuvo controlada,
pero apareció taquifilaxia y comprobamos que efectivamente había desarrollado anticuerpos antiinflexivos. Con lo cual, en junio del 2018, en junio del 2018, en una visita presencial, comprobamos que efectivamente tenía un brote y decidimos en la sesión clínica de biológicos que quizá uno de los tratamientos más adecuados para ella era adalimumab biosimilar más leflunomida, y aquí era crucial explicarle a la paciente el nuevo tratamiento. Bueno, el paciente acaba de salir de la consulta del reumatólogo y baja a la farmacia de forma literal, porque como normalmente nos ocurre, estamos situados en la planta -1 del hospital, y llega a nuestra consulta de atención farmacéutica, en la que es la primera vez que nos vamos a encontrar al paciente. Debemos obtener, tal cual explicamos en la guía, sus antecedentes personales, familiares, sociales, para intentar conocer más de él a la hora de iniciar la información. El medicamento que inicia el paciente es adalimumab, es un medicamento biosimilar. Le vamos a proporcionar información tanto oral como escrita sobre el medicamento, y como es un biosimilar, podemos utilizar también la infografía que hemos realizado en el grupo y que está colgada en la página web, para que al paciente, en un lenguaje muy familiar y a la vez riguroso, pues explicarle que es un medicamento biológico, que es un medicamento biosimilar, cuál es la diferencia entre uno y otros apartados más. Es un dispositivo el que va a iniciar, que puede ser una pluma o una jeringa, en nuestro caso es una pluma, y entonces nos coordinamos con la enfermera, porque nosotros en la unidad tenemos enfermera a cargo de reumatología, para por lo menos no decir información contradictoria, y le explicamos cómo se administra el medicamento. También nos aseguramos de que ese dispositivo no tenga contenido en látex si el paciente es alérgico. En la guía también tenemos una tabla con los distintos dispositivos comercializados para artritis reumatoide y su contenido en látex. Dependiendo de cómo hemos conocido en esta entrevista motivacional al paciente, hemos intentado promocionarle esas conductas que hemos visto que tiene positivas, pero también debemos intentar corregir o mejorar esas conductas negativas a través de la entrevista motivacional, como nos ha dicho Emilio. Esta paciente es una paciente obesa, como nos ha presentado la doctora García de Vicuña. Entonces, lo que podemos intentar proponerle es que pues, nos intente perder peso y realice actividad física. Para eso le proporcionamos educación sanitaria con infografía que podemos tener. Se lo realizamos de forma verbal y también de forma escrita para que se lo lleve a domicilio. Y también, como hemos hablado, debemos de fomentarle en la primera visita ya la importancia de ser adherente, y recalcarle la importancia que tiene el cumplir su tratamiento en la evolución de la enfermedad y en el control de la enfermedad. Para ello también le podemos suministrar, si vemos que el paciente se maneja bien con las tecnologías de información y comunicación, le podemos hablar de una serie de aplicaciones gratuitas que existen y que están recogidas en la guía. Incluso si viene acompañado del cuidador y es el cuidador, pues al cuidador, y puede tener hasta varios pacientes asociados en la app. Y finalmente, debido a toda la información que hay en Internet, pues lo que debemos nosotros como farmacéuticos es conocer todos los recursos web e intentar conocer la información que hay y ofrecerle recursos web y asociaciones de pacientes y recursos web que conozcamos y que estén validados. Y también, en este clima de confianza que hemos ido adquiriendo con él poco a poco, animarle a que si él consulta alguna página, pues que nos lo comente para poder ver su fiabilidad. No me voy a detener en el modelo de estratificación, pero bien en esta visita de inicio, en alguna visita de continuación, debemos estratificar y es conveniente que estratifiquemos a esta paciente. Voy a pasarlo porque no lo ha comentado Emilio y está todo recogido en la guía. La pirámide de estratificación es dinámica, como muy bien nos ha dicho Emilio, y nuestra paciente, según todas las variables que tiene en cuenta el modelo, pues ha obtenido una puntuación de 31 puntos, lo que la sitúa en el vértice de la pirámide. Es decir, es una paciente con una prioridad alta, una paciente compleja, en la que tenemos que
que hacer especial seguimiento. Uno de los motivos por los que hemos colocado a esta paciente con esta puntuación y por lo tanto en un radar bastante exigente son las comorbilidades. Esta diapositiva recoge de forma bastante sucinta los resultados del estudio COMORA. COMORA es un estudio transversal europeo realizado en 2013 en el que participó nuestro hospital, que reclutó más de 4.500 pacientes de 17 países para conocer cuál era la prevalencia de las principales comorbilidades, puesto que muchas de ellas pueden impactar de forma importante en la respuesta terapéutica y en las actuaciones que tengamos que hacer sobre los pacientes. Sí que quiero llamar especialmente la atención en la cifra más alta que aparece en la diapositiva, que corresponde a los síntomas depresivos, aunque sean muy importantes otros como los cardiovasculares. Aquí la depresión llegaba hasta un 15%, pero cuando se analizaban los datos, cuando se subanalizaban, los datos españoles, nos encontramos que esta depresión en población española alcanzaba más del 25% de los pacientes y además también teníamos más del 25% de obesos, que como vamos a ver en nuestra paciente tiene un impacto muy importante en la respuesta terapéutica. Bueno, pues en noviembre del 2018 tenemos a nuestra paciente que ya lleva un tiempo con el nuevo fármaco, que es el adalimumab biosimilar, pero vemos que sigue teniendo un DAS28 de 4 de moderada actividad. Comprobamos que los niveles de adalimumab están en rango porque la paciente es obesa y la paciente no es capaz de diferenciar el dolor que le produce su rodilla, un dolor mecánico en gran parte agravado por su obesidad, de los dolores articulares que ya no presenta y que antes tenía en otras articulaciones. Es el momento en el que pensamos que quizá haya que hacer una intervención, se consulta con traumatología y se decide que la paciente pues, es subsidiaria de una prótesis de rodilla. Y en este momento, y como dicen las guías, pues hay que hacer una suspensión temporal de adalimumab. Este es un criterio de derivación al reumatólogo. Tenemos en cirugía menor electiva no es necesario suspender la terapia biológica porque no se ha visto que tenga influencia en la peor cicatrización o en mayor riesgo de infección, pero en este caso en cirugía mayor electiva sí que dependiendo del fármaco y de la frecuencia de administración, según las guías del 2017 de la Sociedad Americana de Reumatología y de la de cadera y rodilla, nuestra paciente, como está en tratamiento con adalimumab cada 14 días, debería suspender el tratamiento 21 días antes de esa cirugía a la que se va a someter. Aunque no es el caso de nuestra paciente, porque no está embarazada y tiene deseos de embarazo, otro criterio de derivación que recogemos en la guía es ese, el que la paciente esté embarazada o tenga deseos y manifieste deseos de embarazo. Para ello, tenemos también la guía que hemos elaborado dentro del grupo GTI, que lo que pretende es recopilar la información que hay disponible sobre todos los fármacos utilizados en enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad durante el embarazo, durante la lactancia y ver cómo estos fármacos afectan a la fertilidad. Bien, pues una vez hecha la suspensión temporal y reintroducción del tratamiento, consideramos que la paciente debía seguir con adalimumab biosimilar, más leflunomida. Su médico, de hecho, consideraba que tenía un control bastante aceptable, pero como veis, la paciente seguía con unos parámetros subjetivos de valoración bastante altos, aunque la valoración global del médico pues, era bastante mejor que la del paciente. Sin embargo, la paciente nos cuenta que ha tenido que acudir varias veces a su médico de atención primaria, incluso alguna vez al servicio de urgencias, porque su tensión arterial, que antes estaba mejor controlada, empieza a tener ya más difícil control. Bueno, ante la duda también de que quizá la obesidad está impactando en una peor respuesta a un anti-TNF y que el dolor sigue siendo un síntoma princeps en la calidad de vida de esta paciente, pues hablamos con ella y consensuamos comenzar con un fármaco oral, un yaquinib, ya que, bueno, pues al menos en ensayos clínicos y en parte en la vida real, los yaquinibs han demostrado que pueden tener un impacto especial sobre el dolor.
vuelve a verme en la consulta de atención farmacéutica para el inicio de tofacitinib, en el que se vuelve a explicar de forma verbal y escrita ese fármaco y se revisan las interacciones de nuevo por si hubiera algún cambio con la medicación habitual que toma el paciente, con algún producto herbolario, algún suplemento de gimnasio. Sí que hay que tener especial precaución en el caso de tofacitinib con inhibidores potentes o moderados del CYP3A4, pero en el caso de la paciente no está tomando ningún inhibidor. También en esta consulta reforzamos esa idea que tiene ella le volvemos a explicar los efectos adversos más frecuentes, cómo manejarlos y que identifique los que son graves para poder ir a urgencias, porque la vemos como con un poco de reticencia a volver a iniciar otro tratamiento por miedo a efectos secundarios. Le dispensamos un mes de medicación para volverla a ver en la siguiente consulta en marzo. Pues bien, en febrero del 2020 tenemos una visita presencial con la paciente. Hemos conseguido que haya perdido peso, continúa con tofacitinib y por primera vez vemos que ya empieza a haber unos parámetros de valoración del paciente quizá más ajustados a lo que objetivamente observamos. Y vemos que ha habido una buena respuesta, tiene un DAS 28 de 3, la valoración global del paciente por primera vez es de 4, probablemente tenga que ver también con esa pérdida de peso que hemos conseguido. Y de hecho, pues solo tiene tumefacción en los tobillos, pero una resonancia magnética nos dice que se debe a tendinitis mecánicas relacionadas con la alteración del eje. Entramos ya en el estado de alarma y las visitas pues tienen que convertirse en visitas telefónicas. Seguimos llamando a la paciente y sí que podemos percibir que la paciente está muy asustada, incluso ya ha avanzado algo la desescalada, se niega a salir de su casa. Le insistimos que para poder conservar el control que había conseguido tiene que continuar con el tratamiento y de hecho la paciente parece que se le han ido enviando las medicaciones a su domicilio, pero en mayo del 2020, cuando Farmacia Hospitalaria se pone en contacto con ella para que venga a recoger la medicación, la paciente comunica que tiene un brote poliarticular. Y ya insistiendo, pues el farmacéutico consigue que la paciente le diga que por miedo y por decisión propia, por miedo a los inmunosupresores, al contagio, ha decidido suspender el tofacitinib desde marzo y por lo tanto se pone en contacto con reumatología que preparamos una visita presencial y efectivamente vemos que la paciente tiene un brote poliarticular. Con esto lo que queremos es incidir en que en cada visita hay que reforzar la adherencia al tratamiento y debemos medir la adherencia por varios métodos, bien nuestros registros de dispensación o utilizando cuestionarios como el CQR5 de adherencia y ayudarnos de esta entrevista motivacional para intentar pues estos cambios de conductas y volverle a insistir en la importancia de la toma de medicación y de que también nos tiene aquí a mano a ambos, porque no había contactado ni con reumatología ni con el servicio de farmacia durante la pandemia para consultarnos y abandonó ella voluntariamente. Este es el cuestionario CQR5, que también están recogidos los cuestionarios en la guía. Bueno, quizá para finalizar y ilustrado con este caso clínico, pues lo que nos gustaría resaltar es que esta guía lo que pretende es abarcar todas las áreas de atención farmacoterapéutica de una forma holística y centrada en el paciente. Quizá una de las cosas más importantes es la estratificación del paciente porque nos permite identificar todas aquellas áreas en las que tenemos que incidir en la atención al paciente y que tanto van a impactar sobre la respuesta terapéutica, como por ejemplo en nuestra paciente pues hemos visto que la obesidad, la artrosis de rodilla, la presencia del dolor constante podía estar alterando los índices de actividad. Algunas de las creencias y actitudes del paciente pues le han llevado a
fracasos terapéuticos a veces un poco falsos y otras veces no tan falsos. Nos ha permitido identificar carencias en cuanto a la adherencia terapéutica. También es importante tener en cuenta cuál es el apoyo del paciente, cuál es su nivel cultural, cuál es su desempeño o su nivel digital ahora mismo, importantísimo. Pero, como bien decía Emilio también, y como ha ido contando Esther, esta estratificación del paciente que nos permite tenerla en un radar adaptado a las necesidades tiene que ser dinámica, porque a veces aparecen eventos con los que no contamos, que unas veces sirven para mejorar la respuesta, como es en el caso de esta paciente, una prótesis de rodilla que le mejora el dolor, o en el caso de una mujer embarazada, pero tenemos que estar muy atentos para todas aquellas cosas que se vayan produciendo, como por ejemplo hemos vivido recientemente pues, la pandemia COVID-19, porque debemos estar muy atentos a todos estos cambios para no hacer solo cambios en los fármacos, sino introducir cambios adaptados en toda la atención farmacoterapéutica. Y sin más, pues queríamos daros las gracias por vuestra atención y estamos disponibles para cualquier pregunta o sugerencia que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, Charo, por vuestra exposición del caso. Y a continuación pasamos los 4 a la parte de debate a contestar las preguntas. Muchas gracias a los 3 ponentes. Gracias a todos por las ponencias y pasamos ahora a la tercera parte de debate. Pasamos a responder algunas de las preguntas y voy a empezar con Emilio. El proyecto MAPEX ya nos invitaba a realizar una atención farmacéutica distinta a los pacientes según sus patologías. Y por eso tenemos líneas de MAPEX en inmunomediadas, VIH y demás. ¿Qué ventajas ves tú que podemos extraer de este tipo de documentos más específico en artritis reumatoide? Bueno, a ver, tal como comentas, efectivamente los modelos de estratificación y atención farmacéutica que se están desarrollando en MAPEX pues nos permiten estratificar a los pacientes y plantear, de hecho los modelos proponen una serie de actuaciones de atención farmacéutica centradas o adaptadas a cada nivel de riesgo, ¿no? Y bueno, intentando buscar pues, adaptarse mejor a las necesidades de los pacientes. Entonces, bueno, la verdad es que en este sentido las propuestas de actuaciones que recogen los modelos pues tienen un enfoque muy general, asumiendo que, bueno, sin duda hay limitaciones y además tienen que implementarse en contextos muy diferentes, ¿no? Con complejidades diferentes, recursos diferentes, necesidades diferentes. Entonces, bueno, es difícil que esos modelos, bueno, pues plantean grandes líneas o grandes temas a tocar, pero no pueden descender demasiado al detalle. Entonces, bueno, yo creo que lo que se pretende con estas guías como la que se presenta hoy, las que ya se presentaron el año pasado, pues es precisamente eso, ¿no? Intentar bajar un escalón más y detallar aspectos pues ya más prácticos y concretos. Es decir, partimos de las actuaciones que proponen los modelos de MAPEX, en este caso el de enfermedades inflamatorias inmunomediadas, pero bueno, ya haciendo de alguna manera pues propuestas más concretas de actuaciones y además a lo largo de todo el proceso, ¿no? Tanto al inicio como durante todo el seguimiento del paciente, como incluso, pues como hemos comentado en la presentación, pues cuando va a finalizar el tratamiento, cuando finaliza o cuando hay que derivar al paciente, ¿no? Y todo esto siempre con una visión fundamentalmente práctica. Entonces, bueno, realmente lo que pensamos es que con este mayor nivel de detalle y siempre con ese espíritu práctico, intentamos huir de grandes revisiones o guías de otro tipo, sino que lo buscamos una visión práctica para que sea realmente de utilidad en el día a día, pues pensamos que será más sencilla la implementación de las propuestas de atención farmacéutica que, como decimos, provienen de los modelos. Que aún así no es, o sea, hay que entender que aunque se concreta un poquito más, pues a pesar de eso también se va a tener que adaptar a cada entorno, pero sí pienso que la guía proporciona algunas claves que no están presentes en lo que es el modelo general, ¿no? Y bueno, ese es lo que se busca con esta guía. Creo que ha quedado muy, muy claro. Gracias, Emilio. Siguiendo con alguna pregunta que nos habéis hecho a través del chat para Esther, nos pregunta Ramón García que cuánto tiempo se dedica a la consulta de inicio.
Si nos puedes contar un poquito. A ver, Ramón era, ¿no? A ver, no te sé decir, sí que es verdad que pueden ser en torno a 15, 20 minutos, pero claro, también depende dentro de la entrevista motivacional, cómo vas viendo al paciente, si tienes que trabajar más o menos con él, pues cuestiones de no adherencia que puedas ver intencionada, de que le dé miedo, que tenga ese temor a pincharse o a los efectos secundarios, o incluso cómo lo ves de que se maneja con si es un dispositivo. Aunque es verdad que nosotros contamos también con el refuerzo de enfermería después de salir de nuestra consulta para poner y volver a explicar esa dosis. Entonces, depende todo mucho del tipo de paciente y del perfil, pero más o menos pues unos 15-20 minutos. Pero ya te digo, depende mucho de cómo sea el paciente y lo que vayas viendo en la entrevista motivacional. Siguiendo con vuestra mesa el tema del caso, también tenemos una pregunta que se la voy a dirigir a Charo y es para que nos comentes desde tu punto de vista y nos pregunta las diferencias entre baricitinib y tofacitinib, que cuando escogeríamos uno u otro. Nos la hace Laura Val. Bueno, entiendo que más o menos las diferencias, no me voy a centrar tanto en diferencias moleculares. Como sabéis, los inhibidores de JAK, aunque se han descrito como preferencialmente inhibidores de algunas moléculas de JAK, dependiendo de la dosis, acaban siendo todos pan-JAK. Baricitinib teóricamente tiene mayor especificidad a las dosis que usamos por JAK1 y JAK2, y tofacitinib inhibiría algo más JAK2 y JAK3. Desde el punto de vista, por ejemplo, metabólico, pues el metabolismo de tofacitinib es más hepático y el metabolismo de baricitinib es renal, ¿no? Realmente, en cuanto a la eficacia, son bastante parecidos, pero sí que puede haber algunas características por las que podemos elegir uno u otro. En pacientes, una de las ventajas, por ejemplo, de baricitinib es que tiene dos dosificaciones, de tal manera que podemos ajustar la dosis de 2 miligramos a pacientes mayores de 75 años o pacientes que tengan aclaramientos por debajo de 60. También podríamos ajustar con 2 miligramos si hay algún paciente que nos hace alguna citopenia más marcada. Yo diría que hasta ahora, y a pesar de toda la controversia que ha habido en cuanto a eventos cardiovasculares, creo que no podemos ahora mismo, con la evidencia que hay, diferenciar entre unos y otros. Sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan otros factores de riesgo, por ejemplo, para hacer tromboembolismo venoso o en general problemas trombóticos. En primer lugar, yo no elegiría probablemente un JAK-inhib, y ahora mismo no podemos decir que tengamos datos para elegir uno sobre otro. También hay que tener en cuenta que uno es una sola dosis diaria y otro son 2 dosis. Probablemente, si el paciente quiere una vía oral, tampoco haya mucha diferencia, ¿no? Sí que quizá, pues eso, en las especificaciones de la ficha técnica de baricitinib sí que nos dice que podemos utilizar 2 miligramos en pacientes más mayores. Ahora ya sabemos además que los pacientes más mayores tienen un poquito más de riesgo de infecciones. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que la dosificación de 2 miligramos sí que nos puede dar alguna ventaja respecto a tofa, pero quizá lo que os he dicho, no tiene más eliminación renal, otro más eliminación hepática. Creo que también hay comentarios que probablemente hay que contar con el paciente. Fenomenal. Sí, creo que el paciente, pues muchas veces tenemos que adaptar el tratamiento de manera muy individualizada. Sí. Gracias, Charo. Nos hace Marta Rosado una pregunta sobre las aplicaciones móviles. Dice que desconoce su utilidad y pregunta qué ofrece las aplicaciones móviles a los pacientes, a grandes rasgos. A ver, Emilio, pues si nos puedes orientar. Bueno, a ver, realmente sobre la utilidad práctica en cuanto a que se obtengan mejores resultados del tipo que sea, pues la verdad es que hay que decir que no hay demasiado publicado en cuanto a resultados, e incluso lo que he publicado muchas veces pues puede ser un poquito contradictorio, ¿no?
Pero lo que sí que está claro es que hoy en día el soporte móvil, con las aplicaciones y en general el soporte móvil, pues es algo que está al alcance de todos los pacientes, y no solamente está al alcance de todos los pacientes, sino que todos los pacientes o todas las personas lo llevamos encima. Yo diría que es casi pues lo único con lo que difícilmente, o sin lo que difícilmente saldríamos de casa, ¿no? Entonces sí que está claro que hay muchas aplicaciones, no todas sirven, por eso en la guía nosotros insistimos en que tenemos que implicarnos en la selección de las aplicaciones que, bueno, pues con nuestro criterio, pues podamos pensar que le van a ser de utilidad a los pacientes, y bueno, incluso, pues de alguna manera también nosotros implementar proyectos de tipo formativo, proyectos de seguimiento, proyectos para mejorar la adherencia, que pueden estar basados al menos en buena parte, en estas aplicaciones móviles. Nosotros en la guía damos un pequeño listado, pero que es más bien a título, pues no sé, de ejemplos, ¿no? Porque realmente esto es un mundo que es muy, muy dinámico, y realmente lo que ahora mismo viene en la guía, pues quizá incluso ya pueda haber alguna aplicación que ya no esté disponible, o ahora mismo ya hay aplicaciones que deberían estar ahí. Entonces, lo que hemos recogido en la guía son ejemplos simplemente, y pensamos que, bueno, el presente y desde luego el futuro, o parte del futuro, pues también pasa por el uso de este tipo de aplicaciones. Gracias. Tenemos dos preguntas de Francisca María Rosado dos Santos. Una de ellas nos pregunta que cómo es la comunicación entre los farmacéuticos y los clínicos, los reumatólogos en este caso, si por escrito, por teléfono, qué se puede hacer cuando se detecta una interacción grave. Bueno, entiendo que esto es un poco la idiosincrasia de cada centro. A veces yo soy de un hospital pequeño y a veces es de puerta a puerta, otras veces tenemos una 9ª planta por la Princesa y no es fácil de abajo arriba y será teléfono, ¿no? En el caso vuestro, Charo, Esther, ¿cómo os comunicáis? A ver, yo creo, bueno, ahora me dirá Charo, pero yo creo que aunque estemos 9ª-1, la verdad es que es un contacto, una comunicación súper estrecha, bien subo bajo, teléfono, teléfono móvil, es verdad que yo estoy incorporada a sus sesiones, vamos, la verdad es que es muy estrecha, pero es verdad que lo que tú dices, Piedad, que depende, yo creo, de un poco cómo sea el centro y qué puedas hacer. Eso es, en la fe... Sí, bueno, hay una cosa que quería, perdonad, hay una cosa que sí que quería resaltar, que es lo que decía Esther, en el día a día cuando hay un problema con un paciente muchas veces tiramos de teléfono interno, pero yo creo que una cosa que a nosotros también ha sido muy buena es que Esther viene a nuestras sesiones de biológicos por lo menos un día a la semana. Entonces, también hay muchísima información, incluso de las que va surgiendo en el día a día, que Esther nos pone al día todas las semanas. Y si en alguna sesión no puede llegar, pues nos da el mensaje, ¿no? Y luego, mis reuniones con el jefe de farmacia son, como yo os diría, no me atrevo a decir semanales, pero vamos, quincenales sí. O sea que hay muy buena. Yo creo que aquí es importantísima la colaboración y la sintonía, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que trabajárselo, pero que a nosotros nos está dando excelentes resultados, desde luego. Yo creo, Charo, también que también nos ha ayudado la UTB desde, o sea, la unidad de terapias también nos ha impulsado en esto, también nos ha ayudado mucho. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentáis. El día a día el teléfono es la clave, yo creo, pero precisamente esa relación de fondo creo que lo cambia todo, ¿no? Incluso la relación por teléfono. El comité de biológicos clave también, yo creo que es ahí donde, salvo cuestiones urgentes que se han de tratar por teléfono, ahí es el foro perfecto para tratar cualquier cuestión. Y yo, por añadir algo, diría también, o pondría encima de la mesa, el papel que tiene el personal de enfermería. Muchas veces enfermería actúa como nexo, ¿no? También entre el equipo médico y el equipo de farmacia, ¿no? Entonces muchas cuestiones también se vehiculizan a través del equipo de enfermería, al menos en nuestro hospital. Entiendo que en la Princesa seguro que también pues hay enfermeras pues que están dedicadas prácticamente pues al tema de las enfermedades inmunomediadas, pues bueno, y son una pieza que también muchas veces resulta clave. Pues muchas gracias. Ya nos estamos empezando a quedar sin tiempo. ¿Hay alguna pregunta más que contestaremos directamente por el chat, si os parece bien a todos? Vamos a despedir el taller y decir que agradezco enormemente a los autores de la guía
y a los 3 ponentes magníficos que tengo aquí ahora mismo, a Charo por la coordinación, a Pfizer por la colaboración, y deciros que la guía estará próximamente en formato online en la web, y también habrá una tirada en papel, y esperamos que sea realmente útil en el día a día, porque ese es el objetivo. También esperamos que sea algo dinámico y podamos ir actualizando. Y bueno, que queremos conseguir una atención farmacéutica pues, para cada paciente de artritis reumatoide correcta y de máxima calidad en el momento concreto, no solo una vez, ni relajarnos con que es adherente y dejarlo ahí, porque sabemos que hay factores externos que pueden modificar todo esto, y tenemos que seguir estratificando y no confiarnos con que un paciente lo lleva todo ok, y estar atentos a cualquier modificación, como bien habéis podido ver en el caso, que siempre hay factores sorpresa, y la estratificación tiene que ser una herramienta que tenemos que tener en nuestro día a día de las consultas de atención farmacéutica. Muchas gracias a todos, a los que os habéis conectado y a los que nos vais a ver más tarde en el mes, que estarán disponibles las ponencias. Gracias al Congreso y a poder estar conectados. Un abrazo y gracias a todos. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.